Cuando una persona está intentando bajar de peso, el desayuno puede marcar el tono de todo el día. Elegir mal lo que se come a la mañana puede disparar antojos, aumentar el apetito y hacer que el control sea mucho más difícil, incluso cuando la jornada recién está empezando. En cambio, un desayuno bien elegido puede ayudar a reducir el hambre, aumentar la sensación de saciedad y facilitar que lleguemos a las siguientes comidas, como el almuerzo, sin picoteos innecesarios. Hoy en este video vamos a compartir 14 alimentos saludables para tu desayuno, que consumidos de forma adecuada y dentro de un contexto equilibrado, pueden ayudarte a bajar de peso. Y para mantener el suspenso hasta el final, vamos a hacerlo en cuenta regresiva, arrancando con el número 14, y el alimento más potente de todos queda para el final. Empezamos entonces con la lista. En el número 14 ubicamos a los frutos secos, que ofrecen una combinación muy interesante de fibra, proteínas y grasas saludables, lo que lo convierten en un excelente complemento para tus desayunos. Y mira este dato porque es muy interesante. Un estudio realizado durante todo un año con 169 voluntarios mostró que añadir frutos secos a una dieta mediterránea redujo significativamente la circunferencia de la cintura en comparación al grupo de control. Y si esto no te convence, mirá este otro estudio realizado sobre 65 adultos que comparó una dieta hipocalórica con almendras frente a otra con carbohidratos complejos. Y el resultado fue que a igualdad de calorías y proteínas, el grupo que consumió almendras perdió un 62% más de peso y un 56% más de grasa corporal. Eso sí, los frutos secos son calóricamente densos, así que la clave está en la cantidad. Unos 28 gramos por porción es lo indicado. Puedes agregarlos al yogurt o a una granola casera para así sumar valor nutricional a esos alimentos. Seguimos ahora con la cuenta regresiva y quédate porque esto se va a poner muy interesante. En el número 13 ubicamos a las semillas de lino, que son ricas en fibra soluble, un tipo de fibra que absorbe el agua y forma una especie de gel en nuestros intestinos. Y este efecto enlentece nuestra digestión, lo que prolonga la saciedad y así puede ayudarnos a reducir nuestra ingesta calórica. Este estudio mostró que una bebida hecha con semillas de lino aumentó la sensación de saciedad y redujo el apetito en comparación con bebidas azucaradas. Otro trabajo observó que panes enriquecidos con fibra de lino llegaron a suprimir el apetito más que panes tradicionales. Otro dato interesante es que las semillas de lino son muy versátiles. Por ejemplo, las podés usar para espolvorear encima de tus ensaladas, molidas sobre cereales o sumarlas a batidos, incluso mezclarlas con agua. Seguimos con el conteo y si seguís este canal sabrás que el que viene ahora es uno de mis alimentos favoritos. Hablamos de la avena, que es una opción clásica y muy efectiva para el desayuno cuando el objetivo es perder peso. Y el motivo es que es baja en calorías, rica en fibra y contiene beta-glucanos, que es un tipo de fibra con efectos comprobados sobre la regulación del apetito y la glucosa en sangre. Mirá, por ejemplo, lo que comprueba esta investigación, que muestra que los beta-glucanos pueden ayudar a evitar picos y caídas bruscas de azúcar, lo que reduce el hambre posterior. Además, este otro estudio en adultos con sobrepeso observó que un mayor consumo de beta-glucanos aumenta los niveles de las hormonas que reducen el apetito. La avena, combinada con frutas, semillas, frutos secos, yogur o leche, puede convertirse en un desayuno muy completo. Y si querés saber más sobre la avena, cuál conviene consumir, cuál no, en qué momentos del día y cuáles son todos sus efectos comprobados en nuestro cuerpo, te voy a dejar aquí en las tarjetas arriba y también en el comentario destacado y en la descripción el link para que vayas a ver la lista de videos que te digo que es súper interesante. Pasá y míralos. Pero pará, no ahora, después de que termines este video, porque ahora seguimos con la lista que también es muy interesante y quiero que la veas toda. Créeme que vale la pena. Seguimos ahora con el siguiente alimento. Y en el puesto número 11 ubicamos a las semillas de chía, que son pequeñas pero muy poderosas. Estas semillas también son muy ricas en fibras y proteínas y tienen una capacidad muy interesante, es la de absorber mucho líquido y de esta forma expandirse dentro de tu aparato digestivo y así aumentar la sensación de saciedad. También está comprobado que ayudan a reducir la grelina, que es la hormona del hambre. Hay opciones muy prácticas para incorporarlas a tu desayuno. Podés consumirlas con el yogur, con leche, junto con los cereales, o preparar el agua de chía para beber por las mañanas.
Referido a eso, también tenemos varios videos en el canal que te voy a dejar también el enlace en las tarjetas y en el comentario destacado. También, por supuesto, en la descripción lo mismo. No vayas a verlo ahora, espera un poquito porque todavía nos quedan varios alimentos que quiero que veas. Después sí, al final vemos todo. Seguimos ahora con el conteo. En el puesto número 10 encontramos al té verde, que es una de las infusiones más estudiadas en relación con nuestro metabolismo y con la quema de grasas o con la oxidación de grasas, si preferís el término más técnico. Y respecto a esto, hay muchos estudios que demuestran que sus compuestos pueden aumentar el gasto calórico y el consumo de grasas por parte de nuestro organismo. Por ejemplo, este estudio en concreto observó un aumento del 17% en la quema o oxidación de grasas poco tiempo después del consumo de té verde, y otros trabajos encontraron incrementos en el metabolismo y en la quema de calorías durante el resto del día. Consumido sin azúcar como complemento del desayuno, puede ser una herramienta interesante dentro de un plan para perder peso corporal. Seguimos la cuenta regresiva, vamos con el número 9 y esto se pone interesante. Ahí encontramos el kiwi, una fruta muy rica en vitamina C, potasio y fibra. Y para que tengas una idea de su poder, presta atención a este dato. Solamente una taza aporta el 20% del requerimiento diario promedio de fibra en un adulto sano. Además, contiene pectina, una fibra que aumenta la saciedad y reduce el apetito. También actúa como un laxante natural, favoreciendo el tránsito intestinal y ayudando a reducir la retención de líquidos de forma natural. Como sabés, se puede consumir solo como una fruta, pero también integrarla al yogur, batidos o cereales. En el número 8, un clásico de todas las mañanas de la mayoría de nosotros, sí, el café, que gracias a su contenido de cafeína puede favorecer la pérdida de peso al aumentar el metabolismo y la quema de grasas. Este estudio observó que la cafeína aumentó el metabolismo hasta en un 13%. Este otro trabajo de seguimiento a largo plazo encontró que un mayor consumo de café se asocia con un menor aumento de peso a lo largo de los años. Eso sí, es importante no abusar del azúcar ni de las cremas u otros agregados, ya que pueden anular estos beneficios. Al respecto también tenemos otro video que te voy a dejar en las tarjetas, en el comentario destacado y también en la descripción. Después de esto lo seguimos viendo. Ahora vamos con el número 7 y ahí encontramos otra fruta y es el pomelo, que es bajo en calorías, rico en agua y en fibra y que ha sido muy estudiado por su relación con el descenso de peso. Este estudio, por ejemplo, hecho con personas con obesidad, mostró que consumir medio pomelo antes de las comidas produjo una pérdida de peso significativamente mayor que el grupo de control. Otros trabajos observaron reducciones en la grasa corporal, en la ingesta calórica y en el peso total. Y atención con esto porque hay una advertencia que tenemos que hacer. El pomelo puede interactuar con ciertos medicamentos, por lo que si estás bajo un tratamiento farmacológico, es importante consultar con un profesional de la salud antes de incorporar este tipo de alimentos a tu dieta regular. Y ya pasamos la mitad de este conteo. En el número 6 encontramos a los frutos rojos, como frutillas, arándanos, frambuesas y moras, que son densos en nutrientes pero también bajos en calorías y al mismo tiempo son ricos en fibras y antioxidantes. Y como no solamente en este video sino en todo este canal basamos todo en ciencia, hablemos de estudios científicos que respalden esto. Por ejemplo, este que mostró que reemplazar un snack azucarado por frutos rojos redujo la ingesta calórica posterior. O este otro seguimiento a gran escala que relacionó al consumo diario de frutos rojos con una menor ganancia de peso a lo largo del tiempo. Encima son muy ricos y son ideales para combinar con yogur y cereales como por ejemplo la avena que ya vimos en un punto anterior. Ahora seguimos el conteo y en el puesto número 5, llegando al final, encontramos a los batidos, que pueden ser una forma muy práctica de concentrar nutrientes muy importantes en tu desayuno. Cuando se preparan con frutas bajas en calorías, vegetales y fuentes de proteína, ayudan a aumentar la saciedad y a reducir el hambre. La clave está en el equilibrio, por supuesto, y acá lo que buscamos es evitar el exceso de ingredientes calóricos. De esta forma, los batidos bien diseñados pueden sostener nuestra energía durante muchas horas del día y además evitar picoteos al darnos sensación de saciedad. El conteo no se detiene y quédate acá porque vamos con el número 4 y acá encontramos al yogur, otro de los alimentos que nombramos recientemente, y especialmente cuando es yogur del tipo griego porque
es rico en proteínas y además es muy saciante. Párrafo aparte acá porque a este canal lo ven mucho en Turquía y en otros videos en donde hablamos del yogur griego, como lo conocemos aquí por lo menos, salió mucha gente de Turquía a comentar y a decir que en realidad es yogur turco. Perdón, entonces, no es nada contra los turcos ni nada contra los griegos, es simplemente como lo conocemos aquí. Respeto a todos. Más allá de cuál sea el origen de este noble alimento, hablemos de este tipo de yogur entonces para que nadie se enoje. Sea como sea, yogur turco, llamémoslo ahora, hay estudios muy interesantes que han demostrado sus efectos sobre el control del peso corporal, como por ejemplo este, que mostró que consumir yogur alto en proteínas redujo el hambre y la ingesta posterior. Otro trabajo observó que quienes consumían yogur regularmente tenían menos riesgo de sobrepeso y obesidad. Y el yogur turco o griego, como quieran ustedes, combinado con semillas o germen de trigo, es un desayuno muy, pero muy completo. Seguimos con el conteo y en el número 3 ubicamos a una de las frutas favoritas por la comunidad de este canal. De hecho, cada vez que hacemos una encuesta es la fruta más votada. ¿Sabes cuál es? Sí, las bananas, que son ricas en fibra y relativamente bajas en calorías. Una banana media aporta cerca de 3 gramos de fibra, ayudando así a prolongar la sensación de saciedad por más tiempo. Además, las bananas contienen almidón resistente, que puede reducir el apetito y la grasa abdominal. Y sí, también sabemos que son una opción muy práctica y económica, fácil de combinar con cualquier alimento a la hora del desayuno. Y como en otros casos, también tenemos varios videos hablando de las bananas, cuáles elegir, cuáles no, cómo consumirlas, qué cantidades. Te voy a dejar enlaces también aquí debajo, en la descripción, en las tarjetas arriba y en el comentario destacado para que vayas por donde quieras a verlos. Ya terminamos. Vamos ahora con el puesto número 2 de este conteo y encontramos ahí al germen de trigo, que es una parte del grano muy rica en fibra, vitaminas y minerales. Hay varios estudios, como por ejemplo este, que muestran que la fibra de cereales ayuda a reducir el apetito, estabilizar la glucosa y disminuir el riesgo de aumento de peso. El germen de trigo se puede agregar muy fácilmente a yogures, avena o batidos para aumentar así el contenido de fibra en nuestras comidas, puntualmente en el desayuno. Y ahora sí, el momento esperado, el número 1, el más poderoso de todos los alimentos. Ya saben cuál es, ¿no? Es el que falta, del que hemos hablado también muchísimo en este canal, que hemos tratado de desmistificar esa mala prensa que ha tenido durante muchos años y que por suerte ya se está quitando. Y ya mucha gente está empezando a consumirlos regularmente, en más cantidades, sin miedos, porque es un alimento súper poderoso. Y también en el desayuno. ¿Sabes de qué hablamos? Sí. En el número 1 ubicamos a los huevos, que son una verdadera potencia nutricional. Son alimentos ricos en proteínas, de alta calidad y contienen micronutrientes esenciales para el funcionamiento de nuestro cuerpo, como selenio y riboflavina. Y mirá qué interesante este estudio que demostró que consumir huevos durante el desayuno aumenta la saciedad, reduce el consumo de calorías más tarde y favorece una mayor pérdida de peso en comparación con desayunos basados, por ejemplo, en harinas refinadas. Así que a dejar un poquito las tostadas de pan blanco y a poner un poco más de huevo en el desayuno. Y además son relativamente económicos comparados con otras fuentes de proteínas, fáciles de preparar, versátiles y sí, son muy ricos. ¿A quién no le gustan los huevos? Como te dije, también tenemos un montón de videos dedicados a este noble alimento en donde hablamos de cantidades recomendadas al día, de propiedades, de cómo consumirlos, de cómo no. También pasá, mirá, si te interesa el tema, acá te dejo los enlaces abajo, arriba, en tarjetas, en comentario destacado, en todos lados. Pasá y miralos. Antes que nada, cerramos este video y lo hacemos a modo de mensaje final. Empezar el día con los alimentos adecuados puede marcar una diferencia enorme cuando el objetivo es bajar de peso. ¿Y por qué? Es simple. Porque un desayuno bien planificado ayuda a controlar apetito, a reducir antojos y a sostener decisiones saludables durante el resto del día. Y por último, recordá esto que es clave. No existen alimentos mágicos. El verdadero impacto ocurre cuando estos alimentos se integran dentro de una dieta equilibrada y sostenida durante el tiempo. Se integran dentro de una dieta equilibrada y sostenida durante el tiempo. Si este video te gustó, como siempre te pido que le dejes tu me gusta, que lo compartas con gente a la que les interesen estos temas y que también me dejes un comentario aquí debajo.
Si ese comentario empieza con la palabra desayuno o contiene la palabra desayuno en algún lado, me voy a poner muy contento porque también voy a saber que llegaste hasta acá. Ese es el código que tenemos. Comentá acá abajo, incorporá la palabra desayuno a tu comentario y ahí voy a saber que llegaste. Nos vemos en el próximo video del canal, para el que falta poco. Abrazo de finisher para todos y buenos desayunos.